Se iniciaron los preparativos para el ataque, tan concisamente planeado y con tanta rapidez que dice mucho en favor de la perfección del sistema militar de los cucuanas. Al cabo de poco más de una hora, se habían servido las raciones, que se engulleron con prontitud. Formaron las 3 divisiones, se explicó el plan de ataque a los jefes y todas las fuerzas, excepto la guardia que quedaba a cargo de los heridos, que ascendían a 18.000 en total, estaba lista para entrar en acción. Al cabo de un rato se acercó Good y nos estrechó la mano a Sir Henry y a mí. «Adiós, amigos», dijo. «Me marcho con el ala derecha, cumpliendo órdenes. Por eso he venido a estrecharles las manos, por si acaso no volvemos a vernos», añadió significativamente. Nos estrechamos las manos en silencio, no sin exteriorizar todo el entusiasmo que son capaces de mostrar los ingleses. «Es una historia curiosa», dijo Sir Henry. Le temblaba un poco la profunda voz. «Y confieso que no tengo esperanzas de ver el sol mañana. Por lo que puedo prever, los grises, con quienes tengo que ir, habrán de luchar hasta que sean barridos, con objeto de permitir a las otras alas deslizarse sin ser vistas y rodear a tu ala. Bueno, que sea lo que Dios quiera. En cualquier caso, moriremos como hombres. Adiós, viejo amigo, que Dios le bendiga. Espero que sobreviva para recoger los diamantes. Si así ocurre, hágame caso. No vuelva a mezclarse con pretendientes al trono». Al cabo de unos segundos, Good nos apretó la mano con fuerza a ambos y se marchó. Y entonces, Infadoos se acercó a nosotros y llevó a Sir Henry a ocupar su puesto al frente de los grises, mientras que, lleno de malos presagios, yo partí con Ignosi hacia mi puesto en el 2º regimiento de ataque. Capítulo 14. La última carga de los grises. Transcurrieron unos minutos y los regimientos destinados a llevar a cabo el ataque por los flancos se pusieron en marcha, silenciosos, manteniéndose cautelosamente al amparo de la elevación de terreno con objeto de ocultar su avance a la aguda mirada de los exploradores de Tugala. Dejamos pasar media hora más desde la partida de las alas del ejército antes de que los grises y el regimiento de apoyo conocido como los búfalos, que estaba destinado a soportar el peso de la batalla, hicieran el menor movimiento. Casi todos los hombres que formaban ambos regimientos eran tropas de refresco y conservaban toda su fuerza, pues los grises habían estado en reserva durante la mañana y habían perdido pocos hombres al rechazar el ataque que logró romper la línea de defensa, cuando yo me uní a la carga y me golpearon, quedando aturdido. Con respecto a los búfalos, habían formado la 3ª línea de defensa en el flanco izquierdo, y como la fuerza atacante no había conseguido romper la 2ª línea en aquel punto, apenas habían llegado a entrar en acción. Infadoos, que era un general curtido y conocía la vital importancia de mantener alta la moral de sus hombres en la víspera de un combate tan desesperado, aprovechó la pausa para arengar a su regimiento, los grises, en lenguaje poético. Les explicó el honor que recibirían al ser colocados al frente de la batalla y al tener al gran guerrero blanco de las estrellas luchando en sus filas, y prometió grandes recompensas de ganado y promoción a todos aquellos que sobrevivieran en el caso de que las armas de Ignosi resultaran victoriosas. Observé las largas hileras de negros penachos ondulantes y los severos rostros que coronaban y suspiré al pensar que al cabo de una hora la mayoría, o acaso la totalidad, de aquellos magníficos guerreros veteranos, entre los que no había ninguno con menos de 40 años de edad, yacerían muertos o moribundos sobre el polvo. No podía ser de otro modo. Estaban condenados a la matanza por la sabia indiferencia hacia la vida humana que caracteriza al gran general, que a menudo salva sus tropas y alcanza sus fines para dar al resto del ejército la oportunidad del éxito. Estaban predestinados a la muerte y lo sabían.
Su deber consistía en enfrentarse, regimiento tras regimiento, a todo el ejército de Tugala, en la estrecha franja verde que se extendía a nuestros pies hasta exterminarlo, o hasta que las alas de nuestro ejército encontrasen la oportunidad favorable para lanzarse a la carga. Y a pesar de ello, no vacilaban, ni pude detectar el menor signo de temor en el rostro de ninguno de ellos. Allí estaban, erguidos, dirigiéndose a una muerte segura, a punto de abandonar la bendita luz del día para siempre, y sin embargo, capaces de pensar en su destino sin un estremecimiento. No pude evitar contrastar en esos momentos su estado de ánimo con el mío, que distaba mucho de estar tranquilo y de proferir un suspiro de admiración y envidia. Hasta entonces nunca había visto una dedicación tan absoluta al concepto del deber y una indiferencia tan completa hacia sus amargos frutos. «Mirad a vuestro rey», concluyó el anciano Infados señalando a Ignosi. «Id a luchar y a morir por él, como es el deber de los hombres valientes, y caiga la maldición y la vergüenza eternas sobre el nombre de aquel que retroceda ante la muerte por su rey, o que vuelva la espalda al enemigo. Mirad a vuestro rey, jefes, capitanes, soldados, y ahora rendid homenaje a la serpiente sagrada, y después seguidnos, que Incubu y yo os mostraremos el camino que lleva al corazón de las tropas de Tugala». Hubo una pausa, y después, repentinamente, un murmullo surgió de entre las apretadas falanges, como el lejano susurro del mar, producido por el suave golpear de los mangos de 6.000 lanzas contra los escudos. Fue creciendo lentamente, hasta alcanzar las dimensiones de un rugido que resonó como el trueno sobre las montañas y llenó el aire de pesadas oleadas ruidosas. Después decreció y se desvaneció lentamente, y estalló el saludo real. Pensé para mis adentros que Ignosi podía sentirse orgulloso de sí mismo aquel día, porque ningún emperador romano recibió jamás semejante salutación de los gladiadores a punto de morir. Ignosi correspondió a aquel magnífico acto de homenaje levantando su hacha de guerra, y a continuación los grises desfilaron en formación de triple columna, compuesta cada una de ellas por unos 1000 guerreros, exclusivamente oficiales. Cuando la última columna hubo avanzado unas 500 yardas, Ignosi se colocó a la cabeza de los búfalos, regimiento que estaba formado de modo similar en triple columna, dio la orden de iniciar la marcha y partimos. Yo, no es necesario decirlo, elevaba las más sentidas plegarias para poder salir de aquel entuerto con el pellejo completo. Me he encontrado en muchas situaciones extrañas, pero nunca en una tan desagradable como aquella, ni que presentara tan pocas posibilidades de salir sano y salvo. Cuando llegamos al borde de la meseta, los grises ya se encontraban a medio camino de la pendiente que acababa en la lengua de tierra herbosa, que ascendía hasta la vertiente de la montaña, algo así como cuando una ranilla de la pata de un caballo entra en la herradura. Grande era la excitación en el campamento de Tugala, que estaba situado en la llanura, y un regimiento tras otro, el ejército iniciaba la marcha a paso ligero para llegar al borde de la lengua de tierra antes de que las fuerzas atacantes desembarcaran en la llanura de Loo. Esta lengua de tierra, con una profundidad de unas 300 yardas, medía en el arranque o parte más ancha no más de 450 pasos de anchura, en tanto que en el extremo apenas alcanzaba los 90. Los grises, quienes al descender la ladera y subir al extremo de la lengua de tierra marchaban en columnas, al llegar al lugar en que volvía a ensancharse, recobraron la formación en triple columna y se detuvieron en seco. Entonces nosotros, es decir, los búfalos, nos trasladamos al extremo de la lengua y ocupamos nuestras posiciones de reserva a unas 100 yardas detrás de la última columna de los grises, sobre un terreno
ligeramente más elevado. Entretanto, nos dio tiempo a observar las tropas de Tuwala, que evidentemente se habían reforzado desde el ataque de la mañana y cuyo número, a pesar de las bajas, no era menor de 40.000 soldados, que avanzaban rápidamente hacia nosotros. Pero a medida que se acercaban al arranque de la lengua, titubeaban al descubrir que tan solo podía avanzar un regimiento por la garganta, y que a unas 70 yardas de la boca, sin que se le pudiera atacar más que de frente, se encontraba el célebre regimiento de los Grises, orgullo y gloria del ejército cucuana, dispuesto a defender el camino contra sus tropas, como los 3 romanos que defendieron el puente contra Millares. Se quedaron titubeantes y finalmente se detuvieron. No estaban muy impacientes por cruzar sus lanzas con las de aquellas 3 columnas de hoscos guerreros, firmes y dispuestos al ataque. No obstante, al poco rato llegó corriendo un general de elevada estatura, revestido con el acostumbrado penacho de ondulantes plumas de avestruz y escoltado por un grupo de jefes y ayudantes. Era, en mi opinión, ni más ni menos que el propio Tuwala. Dio unas órdenes y el primer regimiento lanzó un grito y cargó contra los Grises, que permanecieron completamente inmóviles y silenciosos hasta que las tropas atacantes se encontraron a 40 yardas de distancia y una andanada de toyas o cuchillos arrojadizos tableteó entre las filas.